estoy muy emocionado y si me ven nervioso, pues estoy nervioso, ¿no? No es ningún secreto, pero también muy honrado por poder compartir de la palabra de Dios. Así que, ¿por qué no vamos al texto que vamos a estar meditando? Está en Gálatas, en el capítulo 2, y los versículos son del 4 al 16. Entonces, si me acompañan con sus Biblias, vamos a estar leyendo la NBI. Y bueno, un poquito de contexto de esta parte. Pablo está hablando de la verdad del Evangelio. Del versículo 1 como al 10 nos está hablando de una historia en la que se defiende el Evangelio y después de una exhortación para vivir conforme al Evangelio. Entonces, vamos a empezar desde el versículo 4 que dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los no judíos de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no andaban rectamente, como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Esta es la palabra de Dios. Y bueno, hoy continuamos, como hemos estado meditando estas últimas semanas, en nuestra serie Preguntas difíciles a la fe cristiana. Y en esta serie hemos estado meditando en estas preguntas comunes y quizás incómodas que se le ha hecho al cristianismo a lo largo de la historia. Y la razón es porque creemos fielmente que todas ellas encuentran respuesta en la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, los invito a que no dejen de hacer estas preguntas, por más difíciles que crean. Pues lo mejor es que no me las hagan a mí, sino al pastor, pero que sigan indagando y meditando en estos temas, ¿no? Entonces, la fe cristiana no tiene miedo a ser examinada ni cuestionada. Entonces, los invito a que también hagamos esto. Y hoy vamos a reflexionar en la pregunta: ¿por qué los cristianos dicen que tienen la verdad? Y me parece muy interesante porque, al menos en mi experiencia personal, los últimos años, cuando he intentado compartir mi fe, me encuentro con algunas barreras comunes. Una de ellas es que la gente piensa que la religión institucionalizada, porque bueno, la mayoría he visto que no son ateos tal cual, ¿no? Pero este tipo de religiones como la fe cristiana lo ven como alguna superstición. Todo el mundo cree que ya no hay verdades absolutas o tienden a pensar que solamente es como un bastón terapéutico, ¿no? Como nos ha dicho el pastor, un caldito de pollo para el corazón, para cuando te sientes mal. Y la fe cristiana no dice eso, ¿no? Entonces, ¿por qué los cristianos siguen molestando a todo el mundo predicando que tienen la verdad? Para muchas personas allá afuera suena muy arrogante, porque suena como si dijéramos que nosotros tenemos la verdad y que todos ellos están equivocados. Y eso es porque justo en nuestra cultura se nos dice que cada quien debe definir el bien y el mal de acuerdo a lo que se le ocurra, que debe definir cuál es el sentido de la vida de acuerdo a sus experiencias, incluso lo que es o no es la felicidad. Entonces, cuando el cristianismo llega y dice que hay una sola verdad, pues suena sumamente opresivo. Realmente tiene sentido. Tiene sentido también porque a lo largo de la historia justamente mucha gente ha usado lo que denomina su verdad para oprimir a otros. Así que la pregunta
no es si la verdad puede ser utilizada para oprimir a alguien, porque a lo largo de la historia se ha visto que sí se puede. La pregunta real sería, ¿hay alguna verdad que en lugar de esclavizar nos libera? Y Pablo, en lo que acabamos de leer, responde que sí, y esta verdad la llama la verdad del Evangelio. Entonces, para reflexionar en esto, vamos a reflexionar con ayuda de estos 3 puntos. Punto número 1, una verdad histórica. Punto número 2, una verdad que libera. Y punto número 3, una verdad que transforma. Punto número 1, una verdad histórica, una verdad que libera, una verdad que transforma. Entonces vamos al punto 1, que es una verdad histórica. Y como decía hace un momento, esta percepción de que cada quien puede definir la verdad por sus propios medios ha llevado a la sociedad a algunos lugares peligrosos. Si se fijan, hay gente poniendo reglas en sus relaciones personales o siguiendo alguna dieta muy peligrosa basados en algún video de TikTok de 30 segundos. Y desgraciadamente, si tú dices que eso es una locura, la gente puede llegar a enojarse contigo, ¿no? Porque te estás metiendo en su vida. Y esto me recuerda una historia que hace unos años, bueno, ya muchos años, tuve mi primer y hasta ahora único perrito. Y como yo no tenía idea de cómo cuidar un perrito, empecé a buscar qué debía hacer con él, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendió es que si comían chocolate, por alguna razón biológica que no entiendo, se podía morir. Entonces, yo cada vez que comía chocolate y veía que a él se le antojaba, evitaba que se lo comiera, porque mi perrito podía decidir que sus deseos y su antojo de chocolate haría que ese chocolate le hiciera mucho bien, pero la verdad seguía siendo la verdad, y si mi perrito comía chocolate, se iba a morir, ¿no? Y bueno, todos nosotros somos bastante más complejos que mi perrito, o eso quiero pensar, ¿no? Pero por lo que tal, él no puede hacer unas justificaciones muy sofisticadas respecto de sus deseos, pero nosotros sí. Y estoy seguro que muchas de las cosas que crees y sigues están dominadas principalmente por tus deseos y por tus sentimientos. Todo ser humano cree en algo, y esa es una verdad inmutable y ha estado en toda la historia de la humanidad. El problema no es ese, el problema es que algunas creencias se convierten en formas de esclavitud en diferentes niveles. Así como podemos ver a alguien que consuma pastillas para adelgazar rápido, podemos ver personas que se involucran en ideologías que no han cuestionado lo suficiente y que han terminado incluso mutilándolos a ellos o mutilando a personas que aún no pueden decidirlo. Entonces el problema no está en que creas, todos creemos, el problema está en qué es lo que crees, porque alguien podría estar creyendo algo sinceramente y estar sinceramente equivocado. Entonces, cuando vamos al texto, lo primero que vemos es que Pablo está dispuesto a pelear por una verdad. Él no intenta ser tolerante ni deja que cada quien crea lo que crea, sino que está defendiendo algo que es fijo. Si quieren, vamos al versículo 4, que dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. Y estos versículos son bastante interesantes porque se está defendiendo que hay una sola verdad y que esta verdad está ligada a la libertad. De hecho, él está hablando de personas que querían hacer opresión por medio de la religión, que es una de las críticas comunes al cristianismo, ¿no? Entonces, Pablo nos dice que hay personas dentro de la comunidad cristiana que estaban intentando esclavizar a otros. No eran personas ajenas o que no creyeran en Jesús, era parte del pueblo de Dios y amenazaban la esencia misma del evangelio. Pero bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en Galacia? A lo mejor las hermanas que están en el grupo de mujeres lo saben muy bien, pero para recordarnos, estos falsos hermanos estaban enseñando que los gentiles, o sea, los no judíos, no eran aceptados plenamente por Dios solamente por la fe en Cristo, sino que tenían que hacer más obras, tenían que seguir la ley o tenían que circuncidarse. Entonces, los expertos afirman que Pablo en esta carta podemos ver que está sumamente molesto porque están distorsionando esta verdad. De hecho, en varios versículos da señales de estar enojado, y está enojado porque si algo es verdad y lo estás ignorando, eso va a afectarte. Y en el caso que estamos viendo, nos dice que incluso va a esclavizarte. Pero ¿cuál era esa verdad de la que hablaba Pablo?
Bueno, Pablo está hablando de la verdad del Evangelio, es decir, la buena noticia de que somos reconciliados con Dios. Y lo explica de una manera muy concisa en los versículos 4 y 5, pero del capítulo 1, si quieren vamos para allá. Ahí. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este era un mensaje que ellos no podían soportar, porque fíjate, este mensaje dice que eran personas malvadas, que eran personas pecadoras y que necesitaban de un Salvador. Y encima de todo eso, ellos no podían llevarse el mérito por esa salvación, ni la propia, ni de la salvación de absolutamente nadie más. Entonces, por medio de sus deseos, ellos decidieron hacer otra verdad, una verdad alterna. Y mientras tanto, la verdad que defiende Pablo es una verdad que para nada surge de sus deseos. De hecho, si recuerdan, él era un defensor férreo de la ley y de sus costumbres, ¿no? La Biblia nos habla de Dios y de su plan de redención. Y en ella podemos ver que Dios eligió un pueblo para mostrar al mundo su carácter, su estándar de justicia y por ende nuestra necesidad de un Salvador. Y esto lo creemos no porque alguien lo haya predicado, sino por este hecho histórico que está diciendo Pablo en los versículos 4 y 5, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Sin ese hecho histórico, absolutamente nada de lo que estamos haciendo aquí tiene el más mínimo sentido. Y fíjate, historiadores creyentes y no creyentes han llegado a esta misma conclusión: Jesús realmente existió. Por ejemplo, fíjate lo que dice una académica que se llama Amy Jill Levine, espero que así se diga, que por cierto se identifica como judía feminista. Ella escribe en un libro de la Universidad de Princeton que se llama La historicidad de Jesús en su contexto, y nos dice lo siguiente: existe un cierto consenso sobre el esquema básico de la vida de Jesús. La mayoría coincide en que Jesús fue bautizado por Juan, debatió con otros judíos sobre la mejor manera de vivir según la voluntad de Dios, participó en sanaciones y exorcismos, enseñó en parábolas, reunió seguidores varones y femeninos en Galilea, fue a Jerusalén y fue crucificado por soldados romanos durante el gobierno de Poncio Pilato. Fin de la cita. Jesús, hermanos, hizo afirmaciones inmensas. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que absolutamente nadie podía llegar al Padre, o sea, nadie podía llegar a Dios si no era por medio de Él. Él hizo milagros en presencia de sus discípulos y de los líderes religiosos de la época, y afirmó que todas las profecías del pueblo de Dios se cumplían y hablaban de Él. No sé si pueden imaginar lo enormes que son estas palabras. Está hablando de sí mismo de una manera inmensa. Sus discípulos más cercanos aseguraron que después de haber sido crucificado públicamente, este hombre resucitó. Y defendieron esa verdad como en esta carta, que por cierto es de las cartas, las primeras cartas o la primera carta que escribió Pablo, y discipularon a generaciones que han predicado hasta el día de hoy. Por eso Pablo es tan duro en estos versículos, porque él sabe que si pierdes la verdad, esta verdad histórica, pierdes la libertad. El Evangelio no es una opinión personal. Pablo no está diciendo que prefiere una versión del cristianismo u otra. Pablo lo que está diciendo es que él sabe y vio al Cristo resucitado. Por eso los cristianos decimos que tenemos la verdad. No porque seamos más inteligentes que otros, ni porque hayamos descubierto una respuesta final, sino porque la verdad vino a nosotros y la vimos en Jesucristo. La fe cristiana no empieza con un grupo de personas confeccionando una religión que les fuera conveniente. De hecho, si esa era la idea, no les salió muy bien. La mayoría fueron torturados. La fe cristiana empieza con personas diciendo: hemos visto al Señor resucitado. Y eso es algo que no podemos cambiar. Hemos sido alcanzados por su gracia. Entonces Pablo no está dispuesto a negociar esa verdad del Evangelio, porque si Cristo murió por nuestros pecados, si resucitó, si en Él somos justificados, entonces esa verdad no la podemos editar para hacerla más conveniente, ni podemos quitar lo que nos incomoda. Los cristianos no tenemos permiso de fabricar nuestra propia verdad, solamente tenemos el llamado de recibirla, creerla, vivirla y anunciarla. Y me gusta meditar, y también me gustaría que me acompañaras ahí,
En la primera carta de Juan, versículos del 1 al 3, creo que él está describiendo la razón por la que escribe evidentemente esa carta, pero la razón por la cual los apóstoles predicaban dando sus vidas por este mensaje. Fíjense lo que dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, un hombre que está buscando defender la verdad para que nosotros tengamos comunión con Dios. Eso es algo verdaderamente hermoso. Los cristianos compartimos esta verdad porque por la obra del Espíritu Santo sabemos que ese día, en ese lugar específicos, los pecados que estaba pagando Cristo eran nuestros pecados. Y lo anunciamos para que más personas disfruten de esta comunión con Dios. Lo que nos lleva al segundo punto, que es una verdad que libera. Pausa de hidratación. Y bueno, aquí necesitamos detenernos porque muchas personas creen que la libertad que decimos los cristianos, o la verdad que predicamos los cristianos, perdón, amenaza su libertad. Pero como vimos, Pablo está diciendo exactamente lo contrario. Dice que la libertad que tenemos en Cristo depende de la verdad del Evangelio. Y eso me recuerda, en el capítulo 8 de Juan, Jesús dice: ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Que es el mismo contexto de la charla en la que dice que la verdad nos hará libres. Y eso me parece bastante evidente, porque piénsalo, el ser humano está tan encerrado en su naturaleza que todas nuestras opciones de verdad sobre lo trascendente surgen de nuestros deseos, terminan esclavizándonos y además pretenden esclavizar a otras personas. Por ejemplo, muchos dicen: nadie puede afirmar que tiene la verdad absoluta. Número uno, eso se está metiendo con cosas trascendentes. Número dos, suena muy lógico, pero no lo es tanto, porque esta misma frase está haciendo una afirmación absoluta, está diciendo que es absolutamente cierto, que nadie puede afirmar algo absoluto. Se convierte en una verdad que además quiere prohibir todas las demás verdades. Por eso creemos que no es posible vivir sin alguna verdad. Todos vivimos por fe en algo. Todos creemos que algunas cosas son buenas y que otras malas, que unas son justas y otras injustas. Porque por más que digas que cada quien tiene su verdad, si alguien te roba, te enojas. O si le roban a Argentina, o si Argentina roba, te enojas. Sabemos que hay cosas justas y hay cosas injustas. Entonces el problema no es que creas o no en una verdad, sino qué verdad está gobernando tu vida. No sé si sabías, pero está, por lo que entiendo, en desarrollo toda una teoría respecto de nuestra época que le llaman posverdad, lo que significa que en nuestra época la verdad ya no existe. El diccionario de Oxford la definió así: es una situación en la que los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Es decir, esta es la razón por la que de repente abrimos alguna red social y después de 10 minutos estamos muy enojados con alguna persona en algún lado. Lo que quieren es buscar la apelación a nuestras emociones para formar nuestra opinión, sabiendo que ya no nos importa la verdad. En esta época la verdad ya no es relevante. Y esta tensión entre la verdad y los sentimientos siempre ha existido, pero de acuerdo con un filósofo y politólogo argentino que se llama Dante Avaro, justamente las redes sociales se han vuelto una herramienta muy poderosa para la manipulación. Es la misma fórmula que vemos en la propagación de ideologías, en las teorías de conspiración, pero principalmente en campañas políticas. O sea que hay gente usando nuestra necesidad de sentirnos superiores, de tener la razón, de pertenecer a un grupo selecto, de despreciar a los que no piensan como nosotros para manipularnos, o como Pablo diría, para esclavizarnos. Y ese es otro punto en el que el Evangelio es sumamente diferente a lo que muchas personas creen. Mientras todos los mensajes humanos se tratan de una escalera donde
tú te conviertes en un ser supremo, donde eres admirado por tus virtudes y desde ahí desprecias a todos los demás, el Evangelio nos dice exactamente lo contrario. El único ser que realmente era así, descendió para amarnos a nosotros. Y este mensaje nos libera de la mentira de vivir únicamente conforme a nuestros deseos. Nos libera de la necesidad de ganar el amor, la aceptación o la justificación por medio de nuestras obras. En los versículos siguientes, del 6 al 9 de Gálatas 2, Pablo continúa relatando este encuentro con los apóstoles de Jerusalén, donde hablan sobre la verdad que estaban predicando y coinciden en que es la misma verdad, es el mismo evangelio, ¿no? Entonces, lo que es curioso es lo que está en el versículo 10, porque antes de eso había dicho, nada me habían aumentado a mi mensaje, ¿no? En el versículo 10 dice lo siguiente, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pareciera que hay una regla aquí. Y sí, la fe cristiana admite que la libertad no representa ausencia de reglas, es la posibilidad de vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados. Pedro lo dice así en su primera carta, en el capítulo 2, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. La libertad, hermanos, no consiste simplemente en vivir sin restricciones. En realidad, solamente somos verdaderamente libres cuando aceptamos las restricciones correctas. Por ejemplo, nadie de aquí pensaría que un pez es realmente libre fuera del agua, porque él fue diseñado para el agua, es el propósito de su vida. Todos aquí admiramos a ciertos atletas y sabemos que ellos tienen restricciones para poder lograr desempeñarse como se desempeñan. Agustín, o San Agustín, lo decía así: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en poder hacer lo que se debe. Y lo voy a decir una vez más, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en poder hacer lo que se debe. Y ahora bien, tampoco quiero que se entienda que la Biblia habla de un modo de vida estoico, donde simplemente puedes negar todos los deseos que te estorban para tu propósito, porque eso es exactamente lo mismo que no está diciendo, ¿no? Es lo que estaban diciendo los falsos hermanos, una serie de reglas en las cuales a ti te hacen superior y te hacen aceptado. El Evangelio, en cambio, nos dice que no somos justificados por nuestras obras, que no somos aceptados por nuestro desempeño, ni académico, ni familiar, ni eclesiástico. No somos amados por lo que logramos cumplir, sino por la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y este mensaje sí que libera. Por eso Pablo no puede retroceder ni un poco. Pablo sabe que ha estado enclaustrado en esa cárcel y ha salido y no piensa regresar por la opinión de absolutamente nadie, y no quiere que nosotros estemos en esa cárcel tampoco. Pero hasta aquí hay un detalle del cual no nos hemos centrado. La recomendación que hacen los apóstoles a Pablo no es sobre su persona, está hablando de otros. Dice que no se olvide de los pobres, personas que estaban siendo marginadas, personas que estaban siendo despreciadas y que en muchos sentidos no podían regresarle nada a Pablo. Y esto me pone a pensar, si eres honesto, cuando no hay nadie viéndote, ni para aplaudirte, ni para juzgarte, ¿te sigues sintiendo motivado a poner el beneficio de otros antes que el tuyo? Honestamente, yo no. Y fuera del Evangelio, creo que no existe ninguna razón de peso para hacerlo. Sí que la verdad del Evangelio es una verdad que nos libera, porque el Evangelio no dice haz esto para que Dios te ame. Dice, Dios ya te amó en Cristo y ahora eres libre para amar a otros. Esa es la verdadera libertad de la que hablaba Agustín. No hacer lo que queremos, sino lo que debemos. Y eso nos lleva al último punto, que es una verdad que transforma. Entonces, ¿creen que sea posible que crean esta verdad y no vivan conforme a ella? ¿Les ha pasado o no? ¿Soy el único que peca? ¿No? Bueno, pues el resto del texto nos dice que no solo yo, sino incluso Pedro llegó a hacerlo, ¿no?
Nos relata una historia donde Pedro va a Antioquía, que era una región sumamente pagana, es decir, ahí no había judíos. Nos dice que él convivía felizmente o tranquilamente con estos paganos, pero cuando llegan unos hermanos judaizantes o de la circuncisión, él se empieza a retraer de las otras personas. Y mira lo que dice el versículo 14. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio, le dije a Cefas, delante de todos, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Pedro decidió no vivir conforme a la verdad que ya sabía. Y nos contó la historia anterior porque él ya sabía cuál era el evangelio, ya sabía cuál era la verdad. Simplemente estaba dejándose llevar por el temor. Él podía comer con quien quisiera. Pablo no le está hablando de que había una regla de con quién puedes comer y con quién no puedes comer. De hecho, Pablo en algunos momentos nos dice que él se hizo judío para los judíos y gentil para los gentiles, porque tenía un propósito, compartir el evangelio. Lo que le está diciendo a Pedro es que no está viviendo conforme ese evangelio, sino que se está dejando llevar por el temor. Es como si le dijera, si tú entiendes el evangelio, ¿por qué tienes miedo? Si en Cristo ya eres aceptado por Dios, ¿por qué necesitas la aprobación de estos hombres? Si fuiste justificado por gracia, ¿por qué actúas como si los gentiles fueran inferiores? Si Dios ya te recibió cuando eras pecador, ¿cómo puedes rechazar a aquellos a quienes Él también ha recibido? Entonces, una pregunta en la que podemos meditar cuando vemos estos pasajes es, ¿realmente vives conforme lo que dices creer? Porque sabemos que no todo el mundo te va a caer bien. Y a lo mejor esto es algo nuevo para ti, pero tú tampoco le vas a caer bien a todo el mundo. Pero esta idea muchas veces termina justificando nuestros prejuicios. Nos rodeamos solamente de gente que consideramos exitosa, o bella, o poderosa, o carismática, con quien podemos presumir. O quizás ya no eres tan superficial y solamente te juntas con personas que son igual de inteligentes que tú. O si eres todavía más cristiano, solamente con personas que entienden tus términos teológicos. Cambian los criterios, pero la razón es la misma. En tu corazón levantas barreras. Pero ahora imagina que puedes amar libremente. No me refiero a ese falso amor que tolera cualquier cosa o que evita confrontar para no incomodar. En la escena que estamos viendo hay un momento que supongo fue bastante incómodo. Hablo del amor que busca genuinamente el bien del otro, incluso cuando esto implica decir la verdad a pesar de vivir un momento incómodo. Yo, por ejemplo, amo mucho a mi bebé y está en una etapa en la que, además de que es exageradamente hermoso, es muy curioso y como que está apenas entendiendo que son sus manos y que puede agarrar cosas. Entonces agarra objetos, los mira unos segundos y después intenta darles una mordida. Si él intenta acercarse a un cuchillo, yo se lo quito de inmediato, porque no por la bandera de la tolerancia y la libertad voy a dejar que él haga lo que quiera. Eso no sería amor, sería indiferencia. El verdadero amor no busca solamente que el otro haga lo que desea, sino aquello que realmente le hace bien. Y piénsalo, esa es la razón principal por la cual nos reunimos como cristianos. Por eso buscamos hacer comunidad, por eso hacemos grupos de oración, por eso estamos al pendiente unos por otros, porque queremos el bien de los demás. Por eso nos exhortamos. De hecho, por eso tenemos cosas como la membresía, porque si queremos vivir conforme a esta verdad, y estas verdades están aquí en la Biblia, queremos que más personas nos inviten a caminar conforme a ella. Pero estas cosas no surgen de que seamos buena onda, porque también cuando he intentado predicar me dicen mucho eso, los cristianos son muy buena onda, te abrazan cuando llegas. Y sí abrazamos cuando llegamos, pero esa no es la razón para hacer estas cosas. La razón surge del hecho glorioso de que Cristo se nos ha revelado como la verdad. Y en Él hemos comprendido que Dios no es un Señor con barba que está esperando que te aburras demasiado. En Cristo entendemos que Dios es el ser más profundamente hermoso, eterno, inmutable, amoroso, justo y perfecto. Y que en todo su poder decidió crearnos a ti y a mí para amarnos. Y esta verdad no lo sabemos simplemente porque de repente nos vaya bien, porque tengamos salud o porque tengamos empleo. Son cosas que sí muestran
la misericordia y el amor de Dios. Pero sabemos que nos ama por el mismo hecho que está predicando Pablo y que cambió la historia de la humanidad para siempre. El Hijo eterno y perfecto de Dios descendió de su gloria, lleno de gracia y de verdad, para amar a pecadores que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y no lo hizo, no nos amó simplemente conviviendo un poco con nosotros, sino yendo a la cruz a cargar esos pecados con los cuales nosotros le habíamos ofendido a Él. Por esa razón, la verdad del Evangelio no puede producir esclavos aterrados, sino hijos amados. No produce personas que obedecen para ganar el amor de Dios. De hecho, lo vimos ahorita en el texto en Deuteronomio. No sé si pusieron atención a lo que leyó Betty. Pero Dios nos amó y por ese amor es que nos invita a seguir sus ordenanzas. Eso no puede producir orgullo religioso, sino humildad. No puede producir desprecio por el prójimo, sino misericordia. Y no voy a decirte que luchar por amar a los demás es un requisito para ser cristiano, porque eso sería aumentar obras a la gracia. Pero sí voy a decirte esto: mientras más meditemos en este glorioso mensaje, en el amor con el cual hemos sido tratados por Dios, más te vas a sentir comprometido a amar a los que Dios ha amado. Entonces, no es un requisito, pero plenamente es una evidencia de que hemos entendido el amor con el cual hemos sido tratados en Cristo. Nosotros no anunciamos el Evangelio para controlar a personas ni para demostrar que somos superiores. Al contrario, pretendemos hacernos judíos para los judíos y gentiles para los gentiles, como decía Pablo, con tal de que otros conozcan este amor que se ha manifestado en Cristo. Porque quien ha sido alcanzado por la gracia ya no necesita dominar a los demás, ahora es libre para servirlos. Esta libertad va a transformarte. Y si tú, como yo, puede ver a lo largo de su vida que sigue encadenado a estos deseos, que es imposible poner el beneficio de otros antes que el suyo, pues vamos a Cristo. Pidámosle que Él nos revele lo hermoso de su bendito Evangelio, todo ese amor con el cual Él nos ha recibido. Fíjense cómo lo dice en Mateo 11. Jesús dijo que la verdad permanece escondida de los sabios e instruidos. Y quiero que pienses en lo sarcástico de esta declaración, porque Jesús es el Logos de Dios, Jesús es eterno, Jesús lo sabe todo, y está diciendo que hay gente sabia e instruida, Jesús. Evidentemente está hablando de una actitud del corazón. Dice que la verdad permanece escondida de los sabios instruidos y que Dios se la ha revelado a los niños. Y dice el versículo 27, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y hasta aquí podría parecer que es una invitación exclusiva, pero escucha lo que dice inmediatamente después. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Corramos entonces a Cristo, en Él encontramos una verdad histórica revelada por Dios, una libertad verdadera y una transformación real al recordar la gracia y el amor con el cual hemos sido tratados. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por haberte revelado a nosotros, porque tu luz ha alumbrado que somos pecadores, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos ser rescatados de este siglo malo en el cual aportamos más pecado que luz, Señor. Te damos gracias porque somos aceptados por medio del sacrificio de tu Hijo y no por nuestras obras. Te pedimos que esta verdad anime nuestros corazones para poder amar como tú has amado, que podamos ver tu gloria para que de gloria en gloria seamos conformados a la imagen